están? Hola, Andrea. ¿Qué tal estás, Alan? Bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Bien, gracias. Qué me alegro. Mira, solo no sé si te parece que esperemos un poco de tiempo para darle tiempo a que todos se conecten. Sí, sí, sí me parece. Está bien. Solo que sí puedo compartir mi pantalla ya, ¿verdad? Sí, si quieres. Ah, va, gracias. Está bien.
Bueno, Andrea, si querés empezamos a las 35 para no perder mucho tiempo también. Sí, ok, me parece. Va, está bien. Entonces tú decidís cuándo empezar porque ya casi. Va. Bueno, si quieren vamos empezando. Me imagino que todos ustedes están en tercero, ¿verdad? Si quieren voy a habilitar el chat para que puedan ir leyendo sus respuestas. Entonces, bueno, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrea Aguilar. Yo soy oficial nacional de SCOMI Guatemala y pertenezco a FMC Guatemala. Y pues Alan me pidió que les diera esta pequeña charla sobre algunos tips sobre examen físico ya en el hospital. Yo soy estudiante de quinto año de la Universidad San Carlos de Guatemala y pues mi objetivo no va a ser tanto que volvamos a repasar las cosas que ustedes ya saben de examen físico, sino más bien poderles dar como esas perlas para que pues les pueda ir súper bien a la hora de llegar a externos al hospital. Entonces, igual si tienen como alguna duda, me pueden ir escribiendo en el chat y voy a estar al tanto. Gracias por la invitación, Alan. Entonces, bueno, para comenzar, pues vamos a hablar un poquito sobre la evaluación de nuestros pacientes. Y esta va a tener tres aspectos súper importantes que debemos tomar en cuenta. La historia clínica, que es la que nos va a dar, como dicen los libros, más del 70% al 80% del diagnóstico de los pacientes. El examen físico, que va a ser nuestro primer contacto con ellos, ¿verdad? Y súper importante a la hora de ser externos porque nosotros vamos a ser los ojos de los residentes que tienen a cargo estos pacientes. Y pues ya posterior a la historia clínica, el examen físico, ya vienen todos los exámenes complementarios, que es el trabajo que ustedes harían en realidad durante el día en un hospital, ¿verdad? Y pues a través de estos tres componentes ya ustedes van a poder ir analizando y pensando en el diagnóstico y pues para ir dando un poco sobre las patologías de sus pacientes. Entonces, vamos a empezar con los componentes del examen físico. Aquí, en realidad, en esta diapositiva, pues lo que yo quise ponerles fue una lista para que ustedes tuvieran en mente qué es lo que deben hacer al examen físico. Entonces vamos a comenzar con las medidas antropométricas, luego hacemos signos vitales, inspección general, piel y paneras, cabeza, cuello, tórax, abdomen, región lumbar, extremidades y el sistema neurológico. Entonces, eso es lo que ustedes básicamente deben evaluar en cada uno de sus pacientes y vamos a ir hablando un poquito acerca de cada uno de ellos. Entonces, vamos a comenzar con las medidas antropométricas. Y pues para estas tenemos las más importantes, que son peso, que va a ser muy importante obtener el peso en nuestros pacientes, sobre todo en pacientes pediátricos, si ustedes van a comenzar con la pedia, y tengo entendido que ustedes en cuarto ya llevan pediatría, ¿verdad? Entonces, todas las dosis de los medicamentos pues se van a basar, son kilo peso, entonces siempre vamos a tener que contar con el peso de nuestros pacientes. Vamos a tener que también tener su talla, esto es importante también en los pacientes pediátricos para poder ir evaluando su crecimiento. La circunferencia cefálica únicamente para menores de 2 años y a través del peso y la talla de los pacientes nosotros también en medicina interna pues vamos a tener que interpretar su índice de masa corporal y esto va súper relacionado si ellos padecen enfermedades como diabetes, hipertensión y si les estamos llevando como alguna dieta especial con nutrición pues va a ser importante contar con este índice y sobre todo porque ellos van a tener de base enfermedades crónicas que muy generalmente van a estar relacionados con su peso y sus hábitos y sus estilos de vida. Entonces, es importante como tenerlos en mente. Igual algunos como tips es siempre descargar como las aplicaciones de calculadoras que hay en los teléfonos. Eso es súper útil en el hospital porque nos van a permitir tener de manera rápida estas medidas. Luego vamos a hablar un poquito sobre signos vitales. Entonces, pues aquí ustedes van a jugar un papel súper importante porque
Ustedes el primer día que lleguen al hospital, no sé si ya saben cómo es la dinámica, pero un externo llega generalmente entre 5 o 6 de la mañana a tomar signos vitales a todos los pacientes. Entonces, si es su primer día, tienen que hacerles el examen físico completo porque muy probablemente a la hora que lleguen los jefes y pasen visita con sus residentes y los jefes de servicio, les van a preguntar la historia de su paciente, si algunos componentes del examen físico, si lo evaluaron tal cosa, tal otra. Entonces, es importante que no se les vaya como algún detalle porque si no, pues ya quedamos mal ante los jefes, ¿verdad? Y los signos vitales, eso el primer día les hacemos examen físico completo, también si le damos ingreso a un paciente y entra uno nuevo, volvemos a hacerle el examen físico completo. Ahora, si su paciente ya estuvo en el servicio y pues ya le hizo el examen físico inicial el primer día, del resto de días que va a estar en el hospital, ustedes van a tener que llegar temprano a tomarle los signos vitales. Y esto en medicina interna, por ejemplo, incluye la presión arterial, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y pulso. Ahí se me fue una L. Y, por ejemplo, si son en bebitos más chiquitos, pues muchos doctores les van a pedir en pediatría que los estén pesando, midiendo constantemente. Entonces, eso sería como parte de la evaluación que ustedes tienen que hacer constantemente a diario. Entonces, vamos a pasar a hablar un poquito de cada uno de ellos. Y vamos a comenzar con temperatura. Entonces, generalmente, pues nosotros la medimos oral, pero no sé si me podrían escribir en el chat algunos otros lugares que ustedes conozcan que se pueda tomar la temperatura. Exacto, cabal, axilar, anal, vamos a ver si escriben otras. Axilar igual. Incluso en el hospital van a ver que en pediatría todos los servicios van a contar con termómetros que ni siquiera es oral, axilar, sino que es la temperatura cutánea, ¿verdad? Entonces a través de como la imagen de la doctora que vimos acá, son como esas pistolas que dicen ahora que matan las neuronas, pues son para tomar la temperatura cutánea, ¿verdad? Entonces, pues los valores de temperatura, para tenerlos en mente, un valor normal va a estar entre 37.5 grados centígrados y 38 grados centígrados. Y cuando nosotros ya hablamos de fiebre, pues hablamos de 38.1 a 40.9. De igual manera, hay valores que nos van a definir hipertermia por debajo de este valor normal, hipotermia, perdón, o hipertermia por arriba de estos rangos de valores. Entonces, en pediatría es súper importante porque generalmente los niños van a padecer muchas enfermedades infecciosas y todo lo que le va a reportar la mamá cuando ustedes lleguen al servicio a valorar al bebito es como, ay, mire, le dio fiebre en la noche o mire, le puede tomar la temperatura a cada rato. Entonces es importante que ustedes pues reconozcan y tengan siempre en mente estos valores para saber pues si tiene fiebre, poder ordenarle un poquito de acetaminofén a enfermería para que le puedan bajar la fiebre, etcétera, ¿verdad? Y reportarle siempre a su residente. Luego vamos a hablar un poquito sobre la frecuencia respiratoria. Es importante también ubicar estos conceptos de taquipnea cuando hablamos arriba de 20 respiraciones por minuto y bradipnea cuando hablamos de menos de 20 respiraciones por minuto. Y esto también va a estar muy relacionado con las patologías de base que vayan a tener nuestros pacientes. Por ejemplo, los diabéticos que están en cetoacidosis, pues van a estar taquipnéicos porque van a presentar la respiración de Kussmaul, que me imagino que ustedes ya lo han visto también en sus clases, que por la acidosis que se le está produciendo, una respuesta de su sistema nervioso central va a hacer aumentar la frecuencia respiratoria para responder ante esta acidosis, ¿verdad? Sacar y lavar el dióxido de carbono que ellos tienen por los cuerpos cetónicos. Y bueno, luego vamos a hablar un poquito de frecuencia cardíaca y de pulso, que el valor y el rango normal que nosotros utilizamos es de 60 a 100 latidos por minuto, y pues reconocer que taquicardia y bradicardia lo usamos para hablar de frecuencia cardíaca y decimos bradisfigmia y taquisfigmia cuando hablamos de la frecuencia de pulso, ya sea si está arriba, taquicardia o taquisfigmia, y si está por debajo del rango normal, bradicardia o bradisfigmia.
Luego, el otro signo vital que nosotros regularmente tenemos que tomar es la presión arterial, y este toma muchísima importancia cuando ustedes roten por medicina interna, porque casi que la mayoría de los pacientes van a tener hipertensión, ¿verdad? Hipertensión asociada a un montón de enfermedades más. Entonces, aquí les coloqué la tabla de las categorías de presión arterial publicada por la AJA, y pues acá nos define que una presión normal va a estar menor a 120 hablando de la sistólica y menor a 80 hablando de la diastólica. También es importante que nosotros sepamos reconocer cuando está elevada, cuando ya tenemos un grado de hipertensión 1, de hipertensión nivel 2, y cuando estamos hablando de una crisis hipertensiva que es arriba de 180 y de 120. Esta es una típica pregunta de medicina interna. Si se los pueden aprender porque se los van a preguntar. ¿Cómo definimos una crisis hipertensiva y los niveles de hipertensión? Entonces, para que los puedan ir estudiando desde antes y los tengan presentes, porque a la hora de que ustedes llegan temprano a evaluar un paciente y este tiene así elevadísima la presión, generalmente cuando ustedes llegan al hospital y los están evaluando, puede que esté su residente o puede que no, porque muchas veces ellos tienen clases temprano. Entonces, si no está, es su deber como poder comunicárselo por WhatsApp o a enfermería para que le puedan administrar algún medicamento para bajar la presión, porque pues ustedes ya saben que si no tratamos una crisis hipertensiva se pueden ver afectados algunos órganos como los riñones, los ojos, el cerebro, etc. Luego pasamos a la inspección general, y en esta nosotros, pues acá yo les tenía como un tip que si lo ven acá les coloqué empatía con los pacientes, porque para evaluar la inspección general pues no es necesario así como que ustedes le evalúen a todos los pacientes el nivel de conciencia, estado general, fases, actitud, postura, movimientos involuntarios, marcha. Eso jamás va a suceder, ¿verdad? Y sobre todo porque son las 5:30 de la mañana y pues los pacientes ustedes los van a ir encontrando a veces ni despiertos, todavía están durmiendo, y no les van a poner así como, mire, se puede poner a caminar de aquí a la esquina para poder evaluar su marcha. No, eso no sucede. Entonces, un tip que yo les tenía para evaluar la inspección general, pues es entablar conversación con ellos, ¿verdad? Y a través de lo que ellos les responden, así como, hola, buenos días, ¿cómo amaneció? ¿Cómo se siente hoy? Pues ustedes van a poder ir viendo si tienen algunas alteraciones del discurso, si tienen algunos olores corporales o bucales, si por ejemplo estuvieran en cetoacidosis, si son diabéticos, si hacen algunos como movimientos involuntarios, cómo es su actitud, su postura, entablar una pequeña conversación con ellos para saber cómo están, les va a dar un panorama en general de cómo se encuentran ellos ese día. Entonces vamos a pasar a la siguiente parte, que es la piel y las faleas. Entonces aquí pues es súper importante, aunque a veces muchos olvidemos como que hablar de piel, en medicina interna, en niños, en todos, en cirugía principalmente, siempre es importante evaluar la piel. Y entonces aquí yo les puse un videito como un súper video porque les tenía una experiencia. Yo estaba rotando por pediatría este año y pues a la hora de la visita, pues el doctor me preguntó así como si lo había evaluado, y yo, sí doctor, sí lo evalué y todo, y entonces me dijo como, ¿y no notó algo raro en la piel? Y yo, pues no, todo normal, ¿verdad? Pero uno generalmente, ya cuando lleva mucho tiempo en el hospital, ya ni siquiera se pone a hacer todo este examen físico, y pues en la pediatría menos, porque los bebitos, como uno los llega a despertar, se ponen a llorar, entonces uno generalmente para no despertarlos, pues solo viene, lo ausculta sus pulmones, su corazón, lo evalúa así rápido, pero no es como que yo me hubiera puesto a desvestir al bebé. Y pues la cuestión es que este bebito, que era mi paciente, por no haber hecho un buen examen físico de la piel, por detrás tenía un nevo gigantesco, desde la espalda hasta las piernas, y le cubría sus nalguitas, todo, y yo ni siquiera lo mencioné en la visita, ¿verdad? Entonces como que el doctor luego me dejó una investigación sobre nevos y etcétera, y me hizo hacerle una consulta de dermatología por ese nevo que a mí se me pasó por alto, ¿verdad? Entonces, pues a todo esto, con la experiencia, lo que yo les quiero decir es que siempre hagan un buen examen físico,
Y no olviden, sobre todo en niños, es importante que investiguen sobre neos, dermatitis, impétigo o púrpuras, que muy frecuentemente y van a ser como de lo que más van a encontrar, ¿verdad? Y luego, ya en adultos, pues en adultos no le dan tanta importancia, pero sí vamos a tener algunos signos sobre algunas enfermedades crónicas o infecciosas que puedan tener de base y que se van a manifestar a través de la piel. Y por ejemplo, no sé si alguien sabe qué es esto que nosotros estamos viendo acá en la imagen. No sé si alguien lo reconoce, me lo puede escribir en el chat. ¿Qué es esta imagen? Ajá, perfecto. Gracias, Víctor. Es acantosis nigricans, así que muy generalmente la vamos a encontrar en pacientes con síndrome metabólico o que ya están padeciendo diabetes, ¿verdad? Y algo también importante en piel y faneras va a ser en cirugía. Cuando ustedes estén rotando por cirugía, a diferencia de medicina interna, ahí sí es súper importante que ustedes evalúen la piel porque pues van a tener que medir las heridas que tienen sus pacientes, seguir evaluando poco a poco también el proceso de cicatrización. Entonces en cirugía lo que más van a ver pues son quemaduras, celulitis y la cicatrización de las heridas. Entonces una recomendación también mía es que carguen 1 metro en su bolsita porque para la celulitis, para las heridas, siempre el residente les va a preguntar como, ¿y cuánto mide? Y es como, ah, no la he medido. Entonces, irte a buscar una regla, 1 metro en el hospital es muy difícil. Entonces, siempre, a mí me ha salvado muchísimas veces tener 1 metro, una cinta métrica. Y sobre todo esas que se pueden enrollar, son súper fáciles de guardar y todo. Entonces vamos a pasar a la siguiente. Y vamos a hablar un poquito de cabeza y cuello. Entonces aquí generalmente, aparte de evaluar como el movimiento y que una inspección general de la cabeza y la cara, vamos a enfocarnos en ojos, oídos, boca y orofaringe y cuello. Y entonces vamos a empezar con ojos. Generalmente en el hospital, pues ustedes nunca van a evaluar ojos como oftalmólogos, casi nunca se les hace evaluación visual, pero lo que sí tienen que aprender es a describir algunas patologías porque generalmente los externos nos toca hacer las consultas, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen un paciente que tiene alguna patología ocular, el residente pues no la va a tratar a menos de que ustedes estén rotando por oftalmología, sino que les van a poner a ustedes a hacer la consulta para oftalmología. Entonces es importante distinguir como algunos términos de oftalmo con los que no estamos tan familiarizados para poder hacer bien el trabajo, ¿verdad? Porque luego uno llega a oftalmología y da la consulta y les van a empezar a preguntar sobre su paciente y pues qué pena no poder como ni responder lo básico, ¿verdad? Pero pues esto, como les digo, no es como que ustedes tengan que saber mucho acerca de oftalmo. Luego en oídos, sobre todo en la parte pediátrica, cuando ustedes estén rotando por la pedia, nunca olviden evaluar los oídos en sus pacientes, porque muchos jefes les gusta preguntar siempre como, ¿y evaluaste los oídos? O ¿y qué le viste en los oídos? O vienen y a media visita dicen como, préstame tu otoscopio, y se ponen a verlo y pues si ustedes no dijeron o no vieron, se les pasó una otitis, que es muy frecuente en niños, pues obviamente les va a caer, ¿verdad? Entonces, igual cuando estén en sus turnos, muchísimos niños van a quejarse de dolor de oídos, entonces es importante que ustedes sepan hacer una evaluación de lo más general de los oídos, reconocer cuando hay eritema, cuando hay mucha secreción, etc. Luego vamos a pasar a hablar un poquito de boca y orofaringe, que al igual, como les decía, esto sobre todo en adultos casi no se hace, en adultos casi no se revisa oídos, boca y orofaringe, pero en la pedia es un mundo totalmente diferente. O sea, ahí siempre, en todos los turnos, cuando ustedes estén recibiendo a los niños, van a llegar porque le duele la garganta, porque le duele el oído o porque tiene pues alguna neumonía, tos, que le llaman un resfriado común. Entonces, sí es importante también que siempre les evalúen como toda la orofaringe, reconozcan cuando hay secreciones bacterianas para saber pues si le van a dejar un antibiótico o si solo es viral, ¿verdad? Entonces, esa es mi recomendación en boca y orofaringe. Y el cuello, pues en adultos casi no, como les digo, es muy raro, a menos de que pues ellos estén presentando como alguna masa
masas mediastinales es como lo que más vi yo en la media, pero no es tan frecuente, a diferencia de pediatría, que aquí también el cuello es súper importante porque van a presentar muchas adenopatías, o sea, todos los niñitos que están enfermos, ya sea de los pulmones o enfermedades infecciosas como el arañazo de gato, etcétera, van a presentar adenopatías. Entonces, solo poder como evaluar si no tienen como algún ganglio que esté más saltado que otros y ya con eso se van. Luego, pues vamos a hablar un poquito sobre el tórax. Y acá nosotros tenemos dos componentes importantes, ¿verdad? Tenemos el componente pulmonar y tenemos el componente cardíaco. Entonces, pues siempre realizar inspección, percusión, la verdad es que la primera vez con que lo hagan está súper bien. Y sobre todo, estos ambos van a ser muy importantes en pediatría y medicina interna porque casi que la mayoría de patologías pues van a ser cardíacas o pulmonares. Y entonces acá yo les tenía que lo más importante a saber y que pues van a estar repasando constantemente es sobre los ruidos a la hora de la auscultación. Y entonces tenemos los estertores que se dividen en crepitantes y en subcrepitantes. Los crepitantes son los que nosotros vamos a escuchar al final de la inspiración y los subcrepitantes son los que nosotros vamos a escuchar durante toda la fase respiratoria. Entonces, no sé si alguno sabe como cuándo podemos escuchar estertores crepitantes o como que cuál es la diferencia entre ambos aparte de eso. No, bueno, va. Los estertores crepitantes, pues nosotros los vamos a escuchar cuando hay presencia de un exudado o de un trasudado. Y es porque el alveolo con esas sustancias se colapsa y entonces al abrirse como que provoca ese sonido como que de algo que se despegó. Y entonces nosotros los crepitantes va a ser súper frecuente que nosotros los escuchemos en neumonías o en edemas agudos de pulmones. Y esto es bien, bien frecuente en medicina interna. Edema agudo de pulmón, entonces ustedes deben saber reconocer un estertor y les van a preguntar, ¿es crepitante o subcrepitante? Es crepitante. Y ahora los subcrepitantes más bien son húmedos, en los libros describen que son como partículas de agua que son removidas por el aire. Y pues estos generalmente se van a encontrar cuando hay inflamación en la envoltura de los últimos bronquios. Entonces, en algunos casos de asma también podríamos escuchar subcrepitantes, pero sobre todo después les tenía como las sibilancias, que estos también se dan por inflamación de los bronquios, como se cierran como se cierran los bronquios, entonces como que se va a escuchar el paso del aire y eso es lo que va a producir las sibilancias que nosotros les vamos a escuchar a los pacientes. Se cierra la vía aérea, eso es lo que quería decir. Y entonces las sibilancias van a ser súper frecuentes en asma. En la pedia van a escuchar muchísimas asmas, van a diagnosticar muchísimos casos de asma. Entonces es importante también que si ustedes pueden ponerse a buscar en YouTube, ya sea la diferencia entre estertores y sibilancias, pues eso les va a ayudar un montón. Y sobre todo porque en medicina interna, cuando pasan con adultos, es bien difícil escuchar los sonidos y de verdad que uno tiene que poner muchísima atención y más cuando uno está en una emergencia llena, va a ser bien difícil reconocerlos, pero en niños como sus tórax son más chiquitos, créanme que ahí es donde van a aprender a diferenciar estertores crepitantes o crepitantes, sibilancias y roncos. Ahí los sonidos se escuchan súper bien y creo que es donde van a terminar de afianzar el conocimiento. Y por último, pues tenemos también a los roncos, que estos se escuchan en ambos tiempos de la respiración, pero van a tener un predominio expiratorio y estos ya no van a ser tan agudos como los otros, sino que van a tener una tonalidad grave. Luego, hablando un poquito sobre el examen físico cardíaco, pues aquí, a diferencia del respiratorio, que lo vamos a ver más en niños, todo lo cardíaco lo van a poner en práctica en adultos en medicina interna. Y entonces, bueno,
lo más importante es que ustedes sepan reconocer ruidos cardíacos, arritmias, cuando pues no tenemos un ritmo normal, que ustedes puedan reconocer cuando hay algún reforzamiento o una atenuación de ruidos, que así podemos distinguir entre insuficiencia cardíaca o estenosis, y que ustedes puedan reconocer también algunos soplos. Muy generalmente también les van a pedir a algunos residentes, y como que les quieren exigir un poquito más, les van a pedir caracterizar los soplos. Pero yo considero que esto es como lo más básico y lo más importante que ustedes deben saber. Y entonces acá les dejé como un tip que no sé si han buscado en la página de Spotlight, Spotlight creo que acá cabal está como el chivo para saber lo que les decía, caracterizar los soplos. Entonces tenemos soplos sistólicos, ya sea por insuficiencia o por estenosis. Y entonces si es por insuficiencia puede ser mitral o tricúspide, o si es por estenosis puede ser aórtico o pulmonar. Y ahora si hablamos de un soplo diastólico que nosotros escuchamos no en la sístole sino en la diástole, puede ser por insuficiencia y estenosis igualmente, y si es por insuficiencia pues nos hace pensar en aórtico pulmonar, y si es por estenosis puede ser mitral o tricúspide. Y bueno, ¿qué más tenía acá en los tips? Que lo que más van a ver en medicina interna es muy importante la auscultación pulmonar y cardíaca, y generalmente porque muchos de ustedes fijo van a pasar en el servicio de cardiología. Entonces ahí sí es casi que siempre nosotros, si por ejemplo estamos rotando en cardio, ya sabemos que debemos dirigir especialmente, no significa que no vamos a hacerlo, pero que le vamos a poner más importancia a todo el componente cardíaco, ¿verdad? Porque es con lo que los van a machucar y con lo que a ustedes les interesa que sus pacientes vayan a curarse luego, ¿verdad? Entonces muchas de las patologías que ustedes van a diagnosticar, pues van a ser posteriores a este examen físico que ustedes van a reportar. Y algo más que veamos mucho en medicina interna es el edema pulmonar, neumotórax y todas las patologías cardíacas. Entonces ahora pasamos a abdomen. Y acá, pues esta parte es la que más les va a gustar a los que se interesen por la cirugía. El abdomen en realidad en la medicina interna son bien raras las cosas que nosotros vemos, únicamente así como cirrosis, lo más frecuente, hemorragias gastrointestinales, pero en cirugía, en cambio, es mucho más importante la evaluación del abdomen, ¿verdad? Y siempre aquí, la diferencia es que va a cambiar el orden del examen físico que nosotros vamos a llevar. Esto sí es importante que lo tengan en mente, porque si los ven haciendo una auscultación después de haber percutido, pues los van a regañar. Entonces, primero vamos a hacer siempre inspección. Vamos a ver, por ejemplo, en medicina interna que no haya telangiectasias, que no haya ascitis, y pues ya saben que si hay presencia nos va a conducir un poquito a que nuestro paciente pues tenga cirrosis o alguna patología que le esté produciendo esta ascitis, ¿verdad? Ahora, en la auscultación, los ruidos intestinales es muy raro que los vayan a poner a escucharlos, tal vez en niños cuando llegan por diarreas y patologías así de la motilidad. De hiperfusión, también es muy raro que nosotros vayamos a ver. En cirugía recuerdo que sí me ponían a percutir un poco a los pacientes. Y cuando hablamos de palpación superficial y profunda, eso es lo que más van a hacer cuando hablamos de abdomen, ¿verdad? Palpaciones. Entonces, aquí les coloqué algunos signos porque tienden a preguntar los signos. Entonces, el primero es el de la oleada cítica o el de la ascitis tabicada. Entonces, no sé si ustedes se recuerdan cómo son estos signos, que ustedes se colocan frente al paciente y pues colocan una mano en la parte media del abdomen y como que hacen palpación de un lado y supuestamente se siente si tuviera ascitis del otro lado. Luego la de la ascitis tabicada, pues ustedes al palpar pueden ver esa tabicación, por ejemplo, que hubiera una tuberculosis en peritoneal, podrían encontrar ascitis tabicada. Luego también hablamos de la palpación del hígado, del vaso, cuando tienen hepatomegalia, esplenomegalia, si tienen alguna patología hematológica sus pacientes.
Luego, ahora en cirugía, muy frecuentemente en sus turnos, si no están en sala y les toca ir a atender la emergencia, pues van a pasar palpando vesículas para saber si tiene Murphy positivo, porque lo van a meter a operar, que tiene la vesícula inflamada, o apéndices, ¿verdad? Eso es como lo que más van a palpar, vesículas y apéndices. Y entonces en apéndices, aquí les coloqué un par, pero hay un montón y seguro que a los residentes les encanta preguntar como, ¿y el tal otro signo de apendicitis? O sea, hay una tabla, creo, de Alvarado, que en el libro de Alvarado, que tiene todos los signos para apendicitis. Entonces, para los más importantes son el dolor en el punto de McBurney, el signo del psoas y el signo del obturador. Entonces, como que si ustedes reciben un paciente que viene con dolor agudo de abdomen y es en el punto de McBurney con que ustedes pues le puedan realizar estos signos y salen positivos, pues ya llegan con su residente y dicen, mira, yo pienso que es una apendicitis, ellos llegan, van a ver lo que ustedes evaluaron y pues sí, le van a sacar laboratorios y lo van a meter a sala. Y luego en el peritoneo el signo de Blumberg, ¿verdad? Que es cuando nosotros podemos evaluar si tiene peritonitis o no por la inflamación, ¿verdad? Luego pasamos a la región lumbar y pues esto también es muy raro que se evalúe a excepción de cirugía. En cirugía sí, porque vamos a ver muchas itus. Entonces yo me recuerdo que en la emergencia pues sí recibía bastantes y me ponían a hacerles lo que nosotros conocemos como puño percusión de la región lumbar de Murphy, que es cuando nosotros pues les tocamos con el puño en la parte lumbar y pues un dolor intenso nos va a sugerir que nuestro paciente tenga pielonefritis, absceso renal, litiasis pieloureteral. Entonces eso para tenerlo en mente en cirugía. Y vamos a ver de allí, en las extremidades, pues creo que lo más importante a recordar del examen físico es la evaluación de los reflejos y la fuerza muscular. Y sobre todo, yo me recuerdo que cuando pasé medicina interna, algo con lo que nos machucaban un montón los de fisioterapia, porque generalmente se le hace consulta a fisioterapia para que lleguen pues a darle terapia a los pacientes, que porque tienen patologías crónicas y llevan ratos en el hospital, se empiezan a atrofiar sus músculos y entonces tenemos un departamento especial que les llega a hacer terapia a los pacientes y nosotros les hacemos las consultas, pero al menos en el hospital donde yo roté, era horrible ir a hacerle consultas a fisioterapia porque nos machucaban un montón con estas escalas que nadie tiende a recordarse, ¿verdad? Entonces sí es importante que ustedes las conozcan, sobre todo la escala muscular de Daniels, y pues aparte de que ustedes le evalúen los reflejos tempranos a sus pacientes, también evalúenles la fuerza muscular. Y entonces aquí les coloqué, eso también es de la misma página. Y algo importante también en reflejos es que puedan ver si sus pacientes siempre, si van a pasar por medicina interna, siempre evalúen los reflejos. Entonces siempre carguen como que sus instrumentos para evaluarles Babinski. Y en niñitos siempre recordar que ahí, en los más chiquititos, sí va a ser normal encontrarles el Babinski positivo, pero en adultos no, ¿verdad? Nos va a hablar de alguna patología en la vía piramidal. Y por último, vamos a hablar un poquito del sistema neurológico. Ya esto es lo último de la presentación. Pues yo considero que lo más importante para que ustedes lo tomen en cuenta cuando estén en el hospital es la evaluación de reflejos que les decía, y es súper importante porque sí se los van a preguntar, y sobre todo en medicina interna a veces hay muchos pacientes neurológicos y van a haber bastantes patologías aquí en Guatemala neurológicas. Entonces, si pasan los jefes de neurología porque se les hizo una consulta, siempre les van a preguntar así como, bueno, ¿y de quién es el paciente? Y cabal es la cama que tienen asignada a ustedes, es su paciente, les van a preguntar si le evaluaron reflejos, bueno, el signo de meningitis, esos aparte se los voy a explicar ahorita, si tienen como parálisis central, periférica, distinguir entre ambas, y la evaluación de nervios craneales, que creo que eso es algo que uno ve así como desde segundo año, pero piensa que no le va a servir, pues sí les va a servir en el hospital. Y aquí tengo otra experiencia que me tocó en mi primer día de externado. Yo obviamente
llegas temprano, pero no te pones a evaluar todos los nervios craneales de tu paciente, ¿verdad? Y resulta que mi paciente, pues, se le hizo justamente, era como mi segundo día de externado, una consulta en neurología, y entonces llegó el jefe de la neuro y cabal, ¿verdad? Me preguntó así como sobre si le había evaluado a mi paciente, y bueno, yo le expliqué nada más los que sí le había evaluado, y me preguntó así uno a uno de cómo se evaluaba cada nervio craneal. Entonces, si le pueden dar como una repasada antes de entrar a medicina interna, pues creo que les va a servir un montón, y sobre todo para que no se les pase algo que le pueda estar sucediendo a sus pacientes. Y pues por último, ya regresando a esto de signos de meningitis, creo que más en la pedia, en la emergencia, ven algunos casos de meningitis todavía, entonces también es importante que puedan reconocer y evaluar, por ejemplo, Brudzinski, Kernig, etc. Y bueno, yo creo que eso sería todo. La verdad es que no quería aburrirlos mucho, y como les dije, yo creo que ya todos vimos examen físico como muchísimas veces en la universidad, entonces el objetivo de mi charla era nada más poderles dar como unas perlas y lo más útil durante su externado, y les deseo muchísimos éxitos. Es una fase muy, muy emocionante. Ya tener la responsabilidad de la vida de nuestros pacientes, van a ver que ustedes entran y para los pacientes ustedes ya son doctores. Entonces, creo que eso nos da un poquito más de responsabilidad a la hora de evaluarlos. Ustedes van a ser los ojos de los residentes, ustedes van a ser quienes vayan a hacerles el examen físico a los pacientes, y solo les van a contar a sus jefes qué fue lo que encontraron, qué fue lo que evaluaron. Entonces, creo que sí hay que tomárselo como seriamente. Creo que es un paso muy, muy importante para que nosotros podamos llegar al diagnóstico final, ¿verdad? Las pruebas y todo lo demás solo nos va a confirmar lo que nosotros ya estamos pensando que tiene nuestro paciente. Entonces, espero no haberlos aburrido mucho, y cualquier duda me pueden escribir en el chat. Gracias, Andreita. Y no sé si tiene algo más que agregar, Alan. Perdón, no sé si hay alguna duda. Bueno, si no, yo sí tengo una. Ponerle para la historia clínica en el hospital, si te dan como que un formato a seguir para hacer la historia clínica. Fíjate que no. En realidad, tú llegas el primer día y no sabes nada, pero sabes que a las 6, ponete, en la mayoría de hospitales pasan visita. Entonces, yo lo que les recomiendo es llegar al menos el primer día súper temprano, porque el primer día en un servicio es crucial. Ese día ustedes tienen que llegar a tomarle la historia clínica a sus pacientes y a evaluarlos. O algunos lo que hacen es llegar como un día en la tarde previo al servicio que les vaya a tocar, y entonces como que le toman la historia clínica al paciente, y como que así ya el siguiente día de temprano ya solo llegas a evaluarlos, ¿verdad? A ver si amaneció bien, etcétera. Pero no hay ningún formato. Algunos te pueden pasar así como algunos internos, tal vez si tu interno es muy buena gente y tiene como un formato que el uso de externo, te lo puede pasar y lo puedes usar, pero en realidad no. Y qué bueno que lo mencionaste, porque en el hospital ustedes van a tener la papeleta del paciente y lo que el paciente les vaya a decir. Y a muchos doctores tienden a preguntarles así como cosas que no están en la papeleta, sino que el paciente se los dijo. Entonces, nunca se fíen de la historia clínica que está en la papeleta. Lleguen temprano, lean para saber un preámbulo de qué es lo que tiene su paciente, pero en mi experiencia les recomiendo ir con el paciente y preguntarle como, bueno, y usted cuénteme qué fue lo que le pasó, por qué lo internaron acá en el hospital, o sea, por qué vino. Y tienen que, ustedes cuando vayan a presentar a sus pacientes, tienen que darles a los jefes, si es el primer día, aquí varía, ¿verdad? Hay algunos que les gusta que les cuenten desde lo inicial, hay otros que solo les gusta que como el update del día, de por qué su motivo de consulta cuando ingresó a la emergencia, qué exámenes se le han hecho, qué otros diagnósticos se le tenía de antes y de ahora en el hospital. Entonces no es como que haya algún esquema en específico, sino que tú nada más con lo que llevas y sabes de la U.
Gracias. Hay una pregunta en el chat. Sí, creo que es de Jimena. Dice, ¿qué equipo nos recomiendas tener para realizar la evaluación física? Bueno, esto varía también, como te digo, dependiendo si vas por medicina interna, si vas a cirugía, si vas a la pedia, pero yo te recomendaría si puedes llevarte como de todo, porque en el externado se salva quien tenga así de todo. Los jefes hay algunos que son súper locos, entonces nunca sabes qué es lo que te van a preguntar. Pero lo más básico es tu esfigmo, tu esteto, un oxímetro. Ese sí es súper importante en todos lados. Sí compren su oxímetro. De ahí otoscopio y el otorrino. Solo en la pedia, te digo, para los turnos sí es bien importante porque, o sea, en los hospitales de Guatemala no hay nada, ¿verdad? Si mucho van a encontrar un termómetro. Y si tenés el tuyo propio, te recomendaría también llevarlo porque en enfermería se ponen bien piquis que a veces no te lo quieren prestar. Entonces, en lo que te pones a conseguir uno, se te va el tiempo y ya ni puedes evaluar la temperatura. Un termómetro, que más yo siempre llevaba mi cinta métrica, que es bastante importante. La celulitis es bien frecuente y te van a mandar a medirle cómo ha disminuido y en las piernas, en las extremidades, la celulitis, entonces que puedas tener tu cinta. En cirugía para medir las heridas. ¿Qué más? ¿Qué más? Paletas, baja lengua, si hay en el hospital. Yo creo que con eso que tú tengas, yo creo que ya sobrevivís y vas a ver que poco a poco uno el primer día, puchica, lleva así su bolsa súper llena con todo, pero vas a ver que en el hospital también todo se te pierde. Entonces, con el tiempo y con la práctica, tú vas a ir viendo qué es como lo que más sí necesitas y qué es lo que no. Pero básico que no te puede faltar, eso sería. Tu martillo de reflejos, ese también. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Bueno, si ya nadie tiene otra pregunta, creo que no. Entonces, pues, bien, sí hay otra pregunta. Ok, ¿qué tipo de termómetro? ¿De mercurio? Fíjate que es el que tú tengas, pero en lo personal es mucho más rápido tener un termómetro electrónico, porque a veces perdes bastante tiempo en lo que le dejas prendido el de mercurio, entonces creo que es mucho más fácil. No es tan confiable como los de mercurio, pero es lo más práctico en el hospital. Entonces yo sí te recomendaría, si puedes y tienes la oportunidad de comprar uno, cómprate uno, te va a servir. ¿Alguien tiene otra pregunta? Bueno, ahora creo que sí no. Bueno, igual, si alguien tiene alguna otra pregunta, pues yo siempre estoy disponible ahí por si quieren escribirme cualquier día o me pueden hablar a través de Alan. Siempre estoy ahí para lo que necesiten. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, gracias Andrea por apoyarnos con ese tema. Creo que estuvo muy bien, o sea, fue muy puntual, o sea, todo lo que dijiste fue muy puntual, todo lo que debemos saber, o sea, y como dijiste, son cosas que vimos en segundo, pero muchas veces las olvidamos, ya que tenemos que aprender otras cosas, ¿verdad? Entonces creo que gracias por ser tan puntual y por recomendarnos también tips y las experiencias que has vivido en el hospital para llegar un poco más preparados y tener más idea de lo que tenemos que hacer. Entonces, gracias, a mí me gustó un montón, gracias, de verdad. No hay de qué. Y sí, quería hacerlo así para que ustedes nada más pudieran como que saber qué es lo importante y ya pueden ir a repasar un poquito qué es lo que sí necesitan y qué es lo que no. Igual muchas de estas cosas las repasamos constantemente en la U, entonces gracias igual por invitarme y darme la oportunidad de compartir con ustedes y cualquier cosa, pues ya saben. Gracias. Muchísimas gracias. 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 Adiós, feliz tarde. Feliz Bye. tarde.